estando em período de férias escolares, pode haver... Vale. Vamos a compartir pantalla. Un segundo. Que la hemos liado. Vamos a ver que se me ha escapado. Aquí vamos. Muy buenas tardes a todos. Pues la charla de hoy es manejo del estrés y de la ansiedad ante la crisis. En 2008, como mucha gente... No está empezando. ¿No veis? No. Vale, volvemos. Compartir pantalla. Ahora... Vale. En 2008 tuvimos la crisis de la construcción, en la cual yo fui despedido de una empresa y me tiré todo 2009 viendo cómo reinventarme. Que es ahora lo que mucha gente está pensando, cómo aprovechar esta crisis para enfocarse en posiblemente una nueva profesión, porque la situación ha cambiado. Yo en aquel momento hice un curso de comercio exterior con el cual me llevó a vivir a Vietnam, tomando la decisión porque allí había más oportunidades. Allí tenía un amigo que se había ido en julio, si no recuerdo mal, y yo me tomé los meses de septiembre, octubre y noviembre para hacer un curso hasta diciembre de comercio exterior, y en diciembre, en el puente de diciembre, me manda un mensaje de: Pablo, mi jefe está buscando más expatriados. Tardé 20 minutos en contestar el mensaje y decirle: mándame tu billete de vuelta de vacaciones de Navidades y me voy contigo para allá. Era una excusa. Realmente a mis padres les quería enseñar esa entrevista, digamos, pero realmente no quería trabajar en esa empresa. Quería trabajar en otra empresa que no fuese de construcción, porque en una constructora pura y dura no quería trabajar. Y esto es como empecé. Empecé moviendo mi grupo de influencia, empecé a rodearme de gente, a moverme. Y me acuerdo, 3 veces o 4, hasta que me sabía de memoria el capítulo de Españoles por el Mundo. Y con esas personas que aparecían en el capítulo de Españoles por el Mundo, entablé relación. Una de ellas era Rocío, de Málaga, la cual estaba casada con un holandés, me presentó a la empresa holandesa donde empecé a trabajar como project manager. Y esta foto que veis es de la final del Mundial, donde yo me pasé todo el Mundial viendo los partidos de Holanda con mis compañeros de trabajo y los partidos de España con mis amigos. Tal que, casualidad de la vida, al día siguiente fue cuando firmé mi contrato definitivo con ellos. Pero bueno, no todo fue felicidad allá en Vietnam, porque cuando no renové con esa empresa, emprendí mi primer proyecto profesional a solas, que fue una oficina comercial entre Vietnam y España, la cual no fue bien, hay que reconocer. Ha sido todo aprendizajes, pero no fue bien. Fueron 7 meses de intentarlo, pero acabé arruinado y acabé con una depresión muy fuerte, en la cual me encontré en la situación final que en esos momentos en la vida en que todo se te cae, esos momentos en la vida en que te falla el trabajo, tienes que dejar tu casa, la relación de tu pareja no va bien y la única salida que encontré fue volver al mundo de la construcción y cambiándome de ciudad, del sur, de Saigón, de Ho Chi Minh City, a Hanoi. Y fue lo que me llevó a Hanoi a vivir a un trabajo que no quería, que solo lo hacía por dinero, y fueron 6 meses de depresión que ahora lo identifico. Yo entonces no estaba trabajando con un psicólogo, como es el caso de hoy de nuestro ponente, y lo que os puedo decir es que cuando tengáis un problema, pedir ayuda. Yo lo intenté solucionar a mi manera, y mi manera en ese momento fue el deporte. A través del triatlón yo me empecé a encontrar mejor, porque me puse una meta de correr este triatlón, el Laguna Phuket. Y gracias a eso yo me encontré mejor y cuando me encontraba mejor llegaba con más energía a la oficina. Y en ese momento fue cuando quise ser un mejor project manager. Cogí este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y lo empecé a aplicar en mi equipo. Y fue la primera vez que aplicaba mis conocimientos, lo que aprendía de coaching, no en mí, sino en un equipo. Y el cambio fue radical. Por eso lo que os decía
es que necesitáis tener un grupo de influencia fuerte, el cual os ayude a dar soluciones a los problemas que tenéis. Y así fue como nació lo que es el germen de este proyecto en el que estamos hoy, fue Local Solution for a Global Crisis. Con ese equipo, con ese proyecto, quería trabajar el cuarto valor de mi empresa, la responsabilidad social, y no sabía cómo. Y la forma que encontré fue apoyar a una ONG que hacía una bicicletada, una salida en bici de 55 kilómetros, en la cual juntamos 165 ciclistas, todos con su camiseta, bicicletas, cascos, y conseguimos recaudar casi $12.000 para aquella ONG. Y para las empresas que me apoyaron, el lunes hicimos un evento de networking en el Hotel Meliá, que fue abierto por el embajador español. Eso es la semilla de lo que hoy estamos haciendo, del Masterclass 2020, una transformación global. Yo ante lo que estaba sucediendo alrededor, lo único que se me ocurrió es poner mis herramientas y mi grupo de influencia a funcionar y daros a vosotros estas posibilidades. Aquí, soy yo, aventurero, desde la Ruta Quetzal en 1996 y 2009 y jefe de grupo del Scout Vivac Santa Lucía. Soy ingeniero de caminos, canales y puertos. He trabajado de Project Manager en 3 multinacionales, 2 en España y una en Vietnam. He vivido en Inglaterra, Serbia, Vietnam y ahora mismo en Portugal. Fundador del Local Solution for a Global Crisis. Coach de alto rendimiento con Brendan Burchard desde su primera edición en 2013. Coach de alta performance en Primeline Coaching de 2018 en Portugal y gestor del proyecto del coach Joniel García desde 2019. Y ahora os voy a presentar a esta persona flecha, que esto no se lo esperaba, Nacho, que es de cuando nos conocimos. Esto es en el concurso de la Ruta Quetzal. Hubo un programa de televisión en el cual nosotros quedamos segundos con el equipo azul y fuimos a esa ruta. La Ruta Quetzal, según Miguel de la Cuadra Salcedo, que fue quien lo organizaba, es un viaje, un programa socrático que se resume rápidamente en descubrirte a ti mismo y luego proyectarte. Era un viaje de 300 chavales de Latinoamérica y España, en el cual en nuestro año 96 fuimos a Bolivia, del 18 de junio al 3 de agosto. Y eso, claro, nos ha marcado para toda la vida. ¿Y quién es Nacho? Pues, uy, la hemos liado. Un segundo. Volvemos. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en intervención de ansiedad y estrés, experto de Medicina Psicomática y Psicología de la Salud, máster universitario en Investigación en Psicología de la UNED, director de Ícaros Psicología, más de 15 años de experiencia tratando a pacientes o clientes, no sé cómo él lo quiere llamar, miembro de la Asociación Española de Mindfulness y Compasión, formado en Mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica y conductual y teoría del apego, y certificación avanzada en Mindset Interpersonal Neurobiology con el profesor Dr. Daniel Sieler en UCLA. Experto nacional en ansiedad de conducción, amasofobia. Las televisiones a nivel nacional le llaman para dar su opinión en estos casos. Y bueno, Nacho es un amigo, como veis, desde hace 24 años. En las últimas conversaciones aburrimos a nuestros compañeros con nuestras conversaciones de coaching y psicología y hoy es un placer tenerle aquí para que nos muestre todo lo que él sabe. Bueno, Nacho, es tu momento. Allá. Gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente, Nacho. Fenomenal, pues es un placer y un gusto estar aquí con vosotros después de que Pablo me liara desde el viernes pasado. Hoy martes me encuentro, después de haber visto unos cuantos pacientes, hoy pues con todos vosotros. Es mi primera vez que hago este tipo de presentación, no es el estilo que estoy acostumbrado, pero bueno, todos tenemos que readaptarnos, ¿no?, a esta circunstancia nueva. Y la verdad que lo hago con mucho gusto porque, bueno, todo lo que pueda aportar, ¿no?, a una situación tan crítica como esta, pues evidentemente espero que os pueda ayudar, ¿no?, pues para gestionarlo a lo mejor. Me he tenido que escudriñar un poco estos últimos 2 días, ¿no?, de saber qué es lo que quiero realmente presentar, porque al hablar de estrés, al hablar de ansiedad, se me ocurren tantísimas cosas que he intentado sintetizarlo de una forma que, bueno, pues sobre todo os queden algunos conceptos claros y ante todo, pues también tengáis algunas pequeñas herramientas, aunque sean breves, para que por lo menos esta situación que parece que nos va a acompañar durante un cierto tiempo, pues nos permita incluso crecer, ¿no? Y precisamente el principio de mi presentación, ¿no?, lo quería
plantear, ¿no? Pues una frase que me encontré que es que esta situación de crisis nos puede ayudar, ¿no? A descubrir lo que realmente somos. Porque yo siempre digo que las crisis lo que nos hacen es precisamente, ¿no? Pues conocer a las personas como realmente son. La gente no se la conoce tomando unas cañas, ¿no? Sino que realmente hay que verla cuando está pasándolo mal o cuando tiene una situación de convivencia difícil para desde ahí encontrarnos, ¿no? Con qué es lo que aflora dentro de esa persona. Así que nada, espero que esta situación tan difícil o tan extraordinaria que estamos viviendo, sobre todo nos ayude, ¿no? Que cada persona se encuentre más consigo mismo y que incluso, me gusta decir que al final, aunque haya sido un parón muy obligado, es de las primeras veces en nuestra vida adulta, por así decirlo, que estamos parando. Porque es cierto que no paramos ni aunque nos obliguen, ¿eh? Soy el primero. En este sentido, todo lo que tiendo a decir hacia los demás, soy el primero que me lo digo hacia mí mismo, porque creo que aquí, por lo menos de la sustentabilidad mejora y de lo que implica, ¿no? Al fin y al cabo, vivir una vida en este tipo de mundo occidental, ¿no? Tan ajetreado, en el que al final no paramos nunca y sobre todo lo que no para nunca es la cabeza, que está todo el rato acelerada y llevando al cuerpo muchas veces a colación, sobre todo manifestándonos cosas, ¿no? A través del sistema de estrés y a través de las emociones, que muchas veces no sabemos identificar, pero simplemente porque no nos lo han explicado, no nos han dicho cómo tenemos que manejarnos, simplemente nos han dicho lo de tú sé muy listo, tú piénsalo todo muy bien, utiliza mucho la lógica que te irá fantásticamente bien. Y a veces te encuentras que eso no es del todo real. No lo digo porque no haya gente que tenga éxito y le vaya bien, sino que mucha otra gente, a pesar de que le sonría la vida en muchos factores externos, para sus adentros no se siente consigo mismo satisfecho, tranquilo, no sabe disfrutar de lo que realmente tiene, ¿no? Y esta situación, ¿no? Que vamos a tener que enfocar a partir de ahora, porque tampoco sabemos qué es lo que vendrá, aunque nunca realmente lo hemos sabido. Nos gusta jactarnos de haber tenido estabilidad en nuestra vida, pero eso realmente, en el fondo, yo creo que en el fondo no existe, ¿no? No hay una estabilidad per se y sobre todo porque tenemos que estar acostumbrados a vivir con la incertidumbre. Y ya que mejor momento que el de ahora para vivir con la incertidumbre creo que no hay. Así que esta situación, ¿no? Que vivimos nos sirva para pulir nuestras vidas y para que nos dé la oportunidad, sobre todo, de reafirmarnos, ya no voy a decir tanto, ¿no? En las cuestiones que tengan que ver con lo profesional, sino en las cuestiones más humanas que creo que nos caracterizan y que efectivamente nos pueden ayudar a cuando menos sentirnos con nosotros tranquilos. Entonces, nada, quiero intentar durante este ratito conceptualizar bien lo que es el estrés por un lado, ¿no? Y lo que es la ansiedad por otro, porque creo que son conceptos que en muchas ocasiones se utilizan de forma indistinta, incluso en los entornos médicos, ¿no? Yo suelo decir que es como un cajón desastre, en el que cuando no se sabe explicar algo de forma orgánica, dice, pues esto es por estrés o ansiedad, y ya está, y se quedan tan a gusto cuando yo cuando trabajo como pacientes con médicos, ni siquiera ellos me lo saben explicar a mí, ¿no? Entonces, es muy curioso todo este asunto, ¿no? Entonces, que por lo menos tengamos conceptualizado bien el estrés y la ansiedad con sus similitudes y diferencias, y luego pues intentaré daros unas pequeñas herramientas, ¿no? Pequeños tips para controlar un poquito mejor el estrés y para que trabajemos sobre todo la gestión de las emociones. Vamos a centrarnos en la ansiedad, pero yo lo extrapolo a lo que es la regulación emocional en general porque considero que la mayoría de la gente que conozco somos carentes de esa educación. Y las emociones se pueden manejar, pero si no nos han dado una información, desde el planteamiento lógico, desde el planteamiento racional, no vamos a ser capaces, porque creo que muchos lo han podido intentar ya y efectivamente pues le sale un poco mal el asunto, ¿no? Desde exclusivamente solo el pensamiento. Así que intentaremos tener algunas herramientas para poder manejar mejor esto. Así que nada, nos tenemos que liar un poco la manta a la cabeza. Me gustaría sobre todo también, dentro de las posibilidades que nos da esta herramienta, que participéis, ¿no? Porque creo que a mí me gusta siempre interaccionar con la gente con la que estoy hablando y de ser posible, no sé si Pablo podrá leer lo que diga la gente. Yo voy leyendo lo que diga la gente. Vale, fenomenal. Pues vamos a intentar llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué es para vosotros el estrés y para vosotras? ¿Qué os viene? ¿Qué palabras os vienen cuando decimos estrés? Porque no me digáis que no habéis dicho eso de estoy estresado alguna vez. Venga, escribir en el chat. ¿Yo puedo ver el chat? Que es lo que no sé. Dulcinea dice que ahogo. Ahogo. Patri dice que agobio. Ah, sí, ya lo estoy viendo. Bien, fenomenal. Inquietud. Sí, sí, ya lo leo. Fenomenal. Vale. Muy bien. Incertezas. Pasarse de vueltas. Qué buena. Muy bien. Descontrol. Control, muy bien. Resistencia a lo que te esté pasando. Wow. Muy bien.
Venga, parte de ahí. Más o menos tenemos esa idea, ¿vale? Ahora, para continuar un poco este desarrollo, os voy a pedir desbordamiento, falta de elementos tal. Fantástico, tenemos ya unas cuantas palabras. Y ahora os voy a pedir que me digáis, o hagáis lo mismo, qué palabras os vienen cuando decimos qué es para vosotros ansiedad. Palpitaciones, Ujú. falta de aire, descontrol de las emociones, miedo, nunca más llega, perder el equilibrio, ahogo. Oh, ¿ese no era de antes? Sí, pero es otra persona. Ya. Perder la gestión en la parte racional y emocional. Ujú. Muy bien, estupendo. Como suele pasar, ¿no? Aunque tenga poco tiempo, ¿no? Para poder ir cogiendo todos y perdonarme en ese sentido, es muy probable que si ahora mismo cogiésemos las palabras que estamos haciendo aquí y yo no hubiese emitido estas preguntas, no sabríamos ubicar cuál es cuál, qué es estrés y qué es ansiedad, porque aparte de que algunas he repetido, como el ahogo, ¿no? El descontrol que hemos hablado antes, ¿no? Un poco algunas de las palabras que he podido ir leyendo, ¿no? La falta de control y demás, en el fondo parece que son conceptos como ambivalentes, ¿no? Que podrían estar en un lado o en el otro. Y efectivamente esto es una gran confusión, ¿no? ¿Qué es esto del estrés? ¿Qué es esto de la ansiedad? ¿Por qué me resulta tan similar y a su vez tan extraño? Pues de nuevo, ¿no? Yo creo que nos falta principalmente un poquito de educación, un poquito de información al respecto de lo que es, y creo que es súper importante que la tengamos porque así podremos operar sobre ello. Yo siempre digo a mis pacientes que si uno no sabe a qué se enfrenta, ¿cómo demonios lo va a poder doblegar? ¿No? Hay que tener bien conceptualizado el asunto. ¿Tampoco quiero soltaros demasiada chapa? Algo sí, evidentemente, de explicar de forma teórica, pero sobre todo es que entendamos, ¿no? Como he dicho antes, similitudes y diferencias. Entonces, partamos, ¿no? Un poco de lo que os he pedido en este sentido, qué es el estrés, para que desde ahí, ¿no? Tengamos unas pequeñas nociones y podamos irnos a lo que sería luego ya hacer la diferenciación con la propia ansiedad y esas estrategias que vamos a manejar. Pues básicamente, cuando hablamos de estrés, hablamos de un sistema que efectivamente nos intenta ayudar a equilibrarnos, ¿no? Ante las circunstancias que afrontamos. Es un síndrome que se produce, ¿no? Como por parte de nuestro organismo ante una demanda, ¿no? Externa, de cara a que, evaluando, ¿no? Las posibilidades que tenemos de poder afrontarlo, pues tengamos esa situación de poder generar un equilibrio, ¿no? A través de exacerbar o hiperactivar nuestras propias respuestas fisiológicas. Pero claro, es un sistema que efectivamente no tiene que ver con la situación actual que nosotros estamos viviendo. No me refiero a coronavirus, yo digo el tipo de vida que llevamos generalmente. Tiene que ver con un sistema muy primitivo, en el cual, efectivamente, como mamíferos que somos, pues estaba preparándonos para sobrevivir. ¿Vale? Y en este sentido, la respuesta de supervivencia o las respuestas de supervivencia que podemos tener más en cuenta, ¿no? Dentro de este sistema son, por un lado, la lucha, por otro lado, la huida, y en último caso, si esas dos opciones que realmente nos aparecen no nos funcionan, nos quedaría la opción de el bloqueo de la paralización, que también puede ser el hacernos los muertos, ¿no? Insisto, como mamíferos que somos. Entonces, claro, muchas veces la gente no entiende que cuando hay un alto nivel de estrés, lo que hay es unas sensaciones internas muy fuertes, porque nuestro cuerpo se prepara para sobrevivir. Entonces, ¿de qué me sirve a mí si tengo que hacerme cargo de unos niños, un trabajo, una casa, la economía, no sé qué? De repente que mi cuerpo se active, que me sienta ahogado, que me sienta que efectivamente estoy desbordado, cuando lo que tengo que hacer son, en el fondo, buscar soluciones o discernir un poco cuál es la mejor opción. Y desde ahí, efectivamente, al no tener esa información de lo que es el estrés y de cómo nos puede afectar fisiológicamente hablando, pues efectivamente nos podemos encontrar que consideramos que el estrés siempre es algo negativo, ¿no? Porque si hay demasiado estrés, nos podemos sentir efectivamente pues, demasiado desequilibrados, ¿no? Entonces, contemplemos el estrés una balanza, ¿vale? Una balanza, pero en todo momento, si me veis, dinámica. No es una balanza estática, ¿no? En la que tengo, por un lado, en un platito, lo que es la percepción subjetiva de mis capacidades para afrontar, ¿no? aquello que me viene en la vida, y por otro lado las circunstancias externas que efectivamente enfrento. Entonces, básicamente lo que hay o lo que intenta ver es un equilibrio por parte de nuestro organismo de cara a que ese afrontamiento pues, se mantenga en un planteamiento que llamamos de homeostasis, ¿vale? De que nuestras funciones
del cuerpo estén funcionando fisiológicamente de forma adecuada. Si estamos en equilibrio, si estamos en homeostasis, el cuerpo funciona a pleno rendimiento, ¿vale? Con todas sus posibilidades. Ahora bien, lo que nos suele pasar es que como generalmente nunca hemos tenido que sobrevivir, ¿vale? Eso es una circunstancia afortunada de los países occidentales, los lugares donde no hay peligros, pues efectivamente esta balanza no tendría por qué desnivelarse, pero no ocurre eso. Lo que ocurre es que el estrés, al ser un proceso también acumulativo, lo que va haciendo es que las circunstancias externas que afrontamos, sobre todo porque nos pedimos mucho como personas, van haciendo que la balanza se vaya desnivelando, ¿no? Y lo que nos viene nos sobrecarga, ¿vale? Genera en nosotros la sensación de que siempre tenemos por encima de nosotros más cosas de las que somos capaces de hacer, ¿no? Porque somos muy ambiciosos, está muy bien, pero a veces nos pasamos de frenada, porque por mucho que queramos aspirar, si a la hora de la verdad nuestro cuerpo no nos puede responder, el cuerpo efectivamente llegará a un nivel que se puede efectivamente entrar en esa respuesta de estrés, que es esa activación fisiológica que os mencionaba antes brevemente y que luego desarrollaré más. Entonces, aunque la gente se quede con el concepto vago del estrés como algo negativo, como os he puesto en esta diapositiva, el estrés puede ser algo positivo, ya que realmente en la vida siempre va a haber estrés y es necesario para poder vivir, pero no tiene que desbordar. Entonces, imaginaos, ¿no?, que con estas circunstancias que vivimos cambiéis de trabajo. Si cambiáis de trabajo a un puesto similar a lo que sea vuestra formación o vuestro interés y tenéis una experiencia previa, la circunstancia de cambio de trabajo va a hacer que esa circunstancia externa nos supere en un principio por encima de lo que es nuestras capacidades asumidas para poder afrontarlo. Pero esta situación de que nos supera, sabemos que es una cuestión de un mes, 2 meses, porque nos tendremos a adaptar a la nueva empresa, tenemos que estar atentos, tenemos que estar un poco preparados para ese cambio y para esas novedades. Entonces, desde ahí, esta situación de desequilibrio en la que vemos que podemos afrontar, ¿no?, aunque al principio estemos más inquietos, aunque al principio nos cuesta más dormir, no estamos un poquito más agitados, en un mes, 2 meses, cualquier empresa sabe que un empleado se adapta, ¿no? Y es un estrés de carácter positivo, también llamado euestrés, que lo que conlleva efectivamente es un reto para la persona. Bien. ¿Qué pasa cuando efectivamente las circunstancias no son de subir un poquito el listón, sino que, como digo, acumulo y veo que la balanza de lo que quiero afrontar me pasa muy por encima? Que entonces mi organismo, en lugar de encontrarse en un punto de equilibrio, lo que hace es sentirse amenazado. Y al sentirse amenazado bajo esa respuesta llamada distrés o estrés negativo, el cuerpo entra en modo supervivencia. Si el cuerpo entra en modo de supervivencia, ya no va a priorizar que todo el organismo esté de forma saludable, sino va a priorizar mover energía hacia las partes del cuerpo que me van a poder brindar, luchar o huir, como mencionaba antes. Principalmente luchar llevando energía hacia los brazos, huir hacia las piernas, ¿no? Entonces, por eso sentimos muchas veces tensión muscular o sensaciones internas, ¿no?, de demasiada agitación, ¿no?, incluso pudiendo afectar a, como decíamos antes, eso del ahogo que mencionaba la gente, porque efectivamente estoy sobrepasado. Ahora bien, yo la mayoría de gente que pregunto y que veo en mi consulta, nadie tiene estrés. Es maravilloso. O sea, la mayoría de gente no suele reconocer el estrés, no suele tenerlo en cuenta. No es que es lo normal, es que es lo habitual, ya. Pero aunque sea habitual no significa que tenga por qué ser algo bueno. Porque al final, si tú sientes insatisfacción vital, sientes que siempre estás sobreviviendo ante unas circunstancias privilegiadas de vida, no tiene ningún sentido que digas que no tienes estrés, a lo mejor es que no lo conoces, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que si el sistema se desnivela, el cuerpo va a intentar nivelarlo, pero no va a hacerlo de una manera, vamos a decir, muy racional o muy sensata, lo va a hacer de una manera muy primitiva. Y eso nos puede incluso retroalimentar más lo que sería la respuesta negativa o perjudicial del propio estrés. ¿Qué nos puede provocar estrés? Pues básicamente hay 3 tipos de estresores, ¿vale? Esto es una circunstancia que normalmente lo que hablo, lo vais a ver ahí, ¿no?, como estresores mayores o cambios mayores, yo normalmente suelo decir que no nos suelen pasar casi nunca, afortunadamente. Si vivimos en un lugar medianamente privilegiado, como suelen ser nuestros países habitualmente, generalmente no hay cataclismos, no hay circunstancias pues, de tener un huracán o un tsunami o una circunstancia que te pueda poner tu vida en riesgo realmente, ¿no? No tenemos situaciones generalmente de violencia, ¿no?, extrema o de situaciones de guerra, ¿no? Es decir, no sentimos. Yo por lo menos nunca he sentido tener que sobrevivir, quizás hasta ahora. Y digo hasta ahora porque en el fondo, ¿no?, el estresor mayor que nos ha parecido es el coronavirus. Esto es una maravilla. Nunca había vivido esta situación, ¿vale? Y puedes decir que a todo el mundo prácticamente conoces le está afectando.
no lo hace a lo mejor de momento de una manera que me refiero a la parte dramática de la salud, de que le esté tocando a alguien que conozcas o a ti mismo. Si lo digo que lo hace en el cambio brutal que ha sido el parón, ¿no? Esto no nos deja a nadie indiferente, o por lo menos yo puedo decir que desde la primera semana me he sentido más agitado, me he sentido incluso con dudas, ¿no? De si lo tengo o no lo tengo, de si perjudicaré, tal. Pero esa circunstancia es incontrolable, ¿no? Es algo que nos ha pasado por encima y que nos ha puesto a todos en nuestro sitio durante estas semanas. Entonces, normalmente eso lo suelo dejar fuera de la ecuación. En este caso lo incluyo, más que nada para que sepáis que si estáis agitadas, agitados, irritables, con desánimo, con inestabilidad emocional, lo podéis achacar mucho a la situación actual. Solo en sí, por lo que supone de estresor mayor, ya lo puede efectivamente generar, ¿vale? Como eso es una cosa que esperemos que sea evidentemente temporal y que salgamos de esta, pues vamos a quedarnos con las cuestiones que suelo tratar más habitualmente, que son más los estresores menores, que ahora veremos que aunque se llamen así son bastante importantes, y los llamados estresores cotidianos, ¿vale? Vamos a ir viéndolos y que veamos juntos pues cuáles pueden haberlos pasado en algún momento. Así que vamos a ir viendo esos cambios, pues en el fondo el estrés siempre es un sistema de adaptación hacia el cambio y para nosotros el cambio es algo necesario en la vida, ¿vale? En este caso, pues vamos a ver qué situaciones vitales de cambio nos podrían afectar. Entonces he querido trasladaros uno de los listados que hay muchos, ¿no? En cuanto a estresores menores o cambios menores, para que entendáis que siendo el estrés un proceso acumulativo, si en el último año, o en los últimos 2 años incluso diría, ¿no? Habéis tenido circunstancias de cambio vital importante como las que vienen reflejadas en estos listados, pues básicamente cada ítem tiene una puntuación al lado. Si esas puntuaciones suman más de 100, ya podríamos decir que tenemos un alto nivel de estrés. Porque básicamente, aunque son cosas que podemos considerar normales, en el fondo nos hacen, ¿no?, generar necesidad de adaptación. Y básicamente, si algo nos caracteriza el ser humano es que necesitamos adaptarnos. Entonces, una parte importante a reconocer, y yo siempre le pregunto a la gente que veo, decir, bueno, ¿y te ha pasado algo en el último año, en los últimos 2 años que consideres importante, ¿no? Y principalmente, pues hablamos, ¿no? Pues, por ejemplo, de ya no cosas de dramáticas como la muerte del cónyuge o pareja, que está puesto como el gran ítem, sino a lo mejor, ¿no? Pues una ruptura sentimental, haberme cambiado de trabajo, haberme cambiado de casa, haber tenido una pérdida en mi familia, haber tenido cosas, porque al final no es casualidad que la mayoría de gente que ni siquiera se acuerda de eso, su desánimo o su situación de ansiedad o su problema, ¿no?, emocional ha venido principalmente relacionado con eso, ¿vale? No es que hagas una causa-efecto, sino que hay una acumulación de factores que en base a unos esquemas de personalidad pues puede provocar que la persona desemboque en esa desregulación de emociones, ¿vale? Así que quiero que tengáis en cuenta, y esto supongo que en su momento os lo pasará a Pablo, que tengáis en cuenta que si hay en los últimos tiempos cambios de estas circunstancias, pues los tengáis un poco en la referencia de lo que sería haberos agitado un poquito más con la necesidad propia de adaptación que ello conlleva, ¿vale? Entonces, si hay alguna de las circunstancias que mencionadas y luego nos encontramos con estresores de carácter cotidiano, que estos sí que suelen ser los más silenciosos. Claro, si digamos que los primeros la gente no lo reconoce como algo que le afecte porque lo considera normal, ya cuando hablamos del estrés cotidiano, se refiere a qué? A las convivencias, a las dificultades en el trabajo, a pues, los pequeños roces con la familia, pequeños, ¿verdad? Y cosas que nos van pasando, pues desde ahí, efectivamente, eso, claro, es tan gotita a gotita, es tan poco relevante en cuanto a lo que en el fondo nos suele afectar, que nuestro cerebro no lo identifica como una causa. Pero es esa gota que va poco a poco llenando el vaso y que si se suma con los estresores menores anteriormente, no voy a decir ya con el mayor que he mencionado del coronavirus, pues hace que efectivamente el nivel de estrés esté generalmente pues muy enfocado hacia un estrés negativo. Entonces hay que tener en cuenta que sobre todo lo cotidiano, es decir, la pequeña fricción del día a día con la persona con la que convive, con la persona con la que trabajas, con la persona con la que al final te desenvuelves, tu cerebro no lo va a determinar como razón única para poder generar un problema, pero sí es una razón acumulativa. Y a veces pasa que de repente uno llega a casa y precisamente con las personas que más quiere es con que a lo mejor le sale, ¿no?, todo el mogollón que va acumulando por dentro. Porque claro, a lo mejor en el trabajo nos contenemos, ¿no? A lo mejor con ciertas amistades pues no somos demasiado exagerados, pero con la gente con la que tenemos confianza, pues al final la confianza acaba dando asco. Y acaba saliendo esa energía que al final se moviliza sin tener canalización y que lleva a que al final nos comportemos de una manera poco afectiva con la gente que queremos, ¿no? De alguna manera manifestando que tenemos más sobrecarga de la que tendemos a reconocer, ¿vale? Entonces, desde ahí vamos a intentar ver brevemente en qué consiste esa respuesta del estrés, ¿vale? La respuesta del estrés es algo que también se llama síndrome general de adaptación.
Y es una respuesta que se dice trifásica, ¿no? En la que efectivamente nuestro cuerpo va movilizando energía cuando precisamente, ¿no?, nos vemos amenazados hacia nuestra supervivencia, pero como he dicho, si se da esta descompensación porque acumulamos demasiadas dificultades que no solemos solventar con nuestras capacidades, también se moviliza estas sensaciones. Entonces, entendamos que básicamente, voy a sacarme también la pizarra, ¿vale?, porque me gusta también trabajar de una manera más interactiva, para que entender este modelo que tenéis ahí, básicamente la primera fase de alarma es una fase en la cual nuestra activación, cuando hablo de activación, esta raya que he dibujado hacia arriba, ¿vale?, la activación del cuerpo es energía física y química que tenemos en el cuerpo. No es ninguna energía rara o etérea, ¿vale? Es que tenemos, evidentemente, recursos que efectivamente nuestro cuerpo saca cuando nos vemos, evidentemente, amenazados. ¿Y qué hace nuestro cuerpo cuando siente alarma, cuando siente una posible amenaza? Que esto lo puede percibir con un estímulo discordante con respecto a lo que consideramos normal. Pues lo que hace es elevar la activación de nuestro cuerpo de esta forma, ¿vale? Este trazo es, por un lado, nuestro sistema nervioso autónomo, que sube rápidamente en su lado simpático, que se dice, y baja un poquito en unas fases que llaman de choque y contrachoque. ¿Qué está haciendo nuestro cuerpo cuando percibe un estímulo novedoso que podría resultar amenazante? Pues de alguna manera está reaccionando por si acaso, de una manera preconsciente, en la cual, si nosotros tenemos, ¿no?, de repente, insisto, hay un ruido fuerte que no nos esperamos y de repente suena así, ¡ah! Mi cuerpo va a reaccionar aunque yo no me lo haya planteado. Y además de hacer este gesto rápido que yo he hecho, para exagerarlo un poco, ¿qué puedo haber sentido dentro de mí? He sentido que dentro de mí mis tripas han ido para arriba, ¿vale? He sentido como lo que llamo respuesta de turbulencia de montaña rusa. ¿Y eso qué es? Eso es sangre que sale de mi cuerpo, de la zona digestiva normalmente, donde está, y va rápidamente, por un lado, arriba hacia mi cabeza, para emitir ese reflejo de orientación hacia el posible amenaza, y hacia mis extremidades superiores e inferiores para, como he dicho antes, luchar o huir. Y en todo ese tránsito de energía, pues evidentemente todo lo produce el corazón acelerado, ¿no?, la taquicardia, y mi respiración se agita para que efectivamente se oxigene bien la sangre, y las sensaciones que tengo en el cuerpo interna son, pues, de calor o de frío, de sensación de hormigueo, de sensación de que efectivamente yo me estoy preparando para algo, pero de una manera súper rápida. En una cuarta parte de un segundo he reaccionado. Llegado a ese punto en el que he dicho, por si acaso, ha habido un ruido y me he asustado, bueno, solo es un ruido, pues si entonces solo es un ruido, la energía que se ha movilizado rápido, cuando diga, solo es la ventana que ha cerrado porque hay corriente, pues esa energía cae. Nunca va a caer a cero, eso entendiendo, porque en el fondo cero es cero energía y eso no significa vida, ¿vale? Cae hasta lo que llamamos nuestra línea base de lo que es de activación, ¿vale? Que cada persona la tiene de forma diferente en función de cómo lleva su vida, ¿vale? Pero digamos que tenemos una línea base, un nivel basal de energía, que es lo que en el fondo sería nuestro planteamiento homeostático o de equilibrio. ¿Qué pasa cuando verdaderamente la amenaza no cede? Pues que esa activación que hemos puesto en un principio entraría en una segunda fase llamada de resistencia. ¿Por qué? Porque en lugar de habernos llevado un susto por un ruido fuerte, imaginaos que vamos, pues casualmente por la zona de Cantabria, y se nos ocurre, ¿no?, pues eso, ir por el campo y aparece un oso. Que no hay mucho, pero alguno puede aparecer. Entonces ya no es, anda el oso, sino que además, encima, pues necesitamos, pues ya no solo correr más que el oso, sino correr más que nuestro amigo para que se lo coma él, ¿no? Y desde ahí, efectivamente, el intentar correr hace que nuestro cuerpo, además de no solo movilizar tensión muscular a través del sistema nervioso autónomo, sino encima va a empezar a segregar sustancias, ¿no?, hormonas, que se llaman catecolaminas y que todo el mundo conoce, que son la famosa adrenalina y noradrenalina. Es decir, nos va a dar 5 o 10 minutos extras para que corramos como Usain Bolt, porque nunca hemos necesitado correr tanto, ¿no? Y en ese sentido, que conseguimos resolver con esa extra energía lo del oso, fenomenal. ¿Que sigue persiguiéndonos? Pues entonces el cuerpo va a seguir buscando energía donde puede, tirando ya de un grupo ya más exclusivamente endocrino, que son los glucocorticoides, para sacar energía de donde puede, que va a tirar principalmente de una hormona que se llama cortisol, que también se ha tendido a llamar hormona del estrés, ¿vale? ¿Para qué? Pues para sobrevivir, porque si no sobrevivo, game over, ¿no? Realmente la vida no tiene sentido. Entonces, esto, que a un nivel de lo que sería planteamiento mamífero tendría todo el sentido del mundo, a un nivel, ¿no?, de lo que es nuestro tipo de vida occidental, generalmente más acomodada, pues no nos ayuda tanto, porque no suele haber amenazas. Como he dicho antes, yo no he tenido que sobrevivir hasta ahora nunca, afortunadamente, ¿vale? Si estuviese resuelto, pues como te digo, la energía caería y volvería otra vez a su nivel homeostático. Bien,
Dicho esto, que es un sistema de supervivencia puramente dicho, ¿no?, desde el plano del estrés, aquí es donde podemos establecer precisamente esas dudas que os comentaba al principio de la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Si realmente, ¿no?, la gente lo confunde, es porque en niveles altos, tanto el estrés como la ansiedad tienen una respuesta fisiológica idéntica, ¿no? Porque al final hay un sistema de alerta y esa es la gran duda que nos surge. Claro, yo me siento con ahogo, yo me siento totalmente tenso, me siento que no puedo dormir, que estoy muy agitado y no sé realmente de dónde me viene esto, ¿no? Entonces, en el caso del estrés, los factores que provocan el sistema de supervivencia son factores reales que me están sobrepasando porque intento ambicionar o abordar más de la cuenta. En el caso de la ansiedad, en lugar de hablar de factores, vamos a decir, que estén pasando ahora, que me estén afectando, son factores inferidos en mi futuro. Me encanta viajar al futuro y anticiparme a lo que va a pasar. Pero fíjate que anda que no trabajo con personas con ansiedad y ninguno había anticipado el coronavirus. Es maravilloso, ¿no?, encontrarnos con la perspectiva de que la persona que más piensa en la catástrofe no piensa en la peor catástrofe. En este caso, básicamente, el hecho de que yo esté convencido de que va a pasar algo que me va a amenazar mi vida, también hace que mi cuerpo salte la alarma. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si yo estoy convencido, ¿qué más da que sea real o no? O que sea un futurible. Lo que importa es que yo me lo creo. Primero de crear y luego de creer. Pero en este caso, si me lo acabo creyendo, ¿no?, al final cualquier cosa, incluso hasta un pensamiento, puede resultar amenazante. Y desde ahí, la activación fisiológica de ambos contextos es la misma, pero la razón que provoca esa activación viene de diferentes lugares, ¿vale? Viene de una situación física real en el caso del estrés y de una situación más mental, anticipada en el tiempo, en el caso de la ansiedad, ¿vale? El hecho de que, efectivamente, tengamos un sistema sobreutilizado de estrés o de respuestas de alerta para realidades que no lo requieren, puede hacer que nos haga entrar en una tercera fase del modelo, que se llama, que hago así, se llama fase de agotamiento, en la cual podemos hablar de una cronificación del estrés. Cuando una persona, efectivamente, ¿no?, vive bajo este estado constante de alerta y no necesita ese sistema, o sea, el sistema no le satisface realmente nada, al final puede acabar entrando en ese agotamiento cuyo desarrollo, aunque sea muy cortito en nuestro modelo de pizarra y demás, en el fondo puede estar así años. Y cuando una persona está años bajo ese estado de estrés, al final aparece el desánimo, aparece la desmotivación, aparece la sensación de vacío. Y esto aparece mucho también en el contexto sanitario, ¿no?, que estamos ahora muy en boga, ¿no? Es decir, una persona que trabaja con personas tiende a quemarse. Se habla mucho de lo que se llama el síndrome de burnout, que viene a decir que una persona que al final está todo el rato trabajando con personas puede llegar a sentirse muy estresado, ¿no?, muy cansado, ¿vale? Y desde ahí creo que esto pues se va a producir también ahora en el sentido de que nuestra energía, porque no es otra cosa, se agota. Y cuanto más mayores, peor, porque además nos recuperamos, es decir, volvemos a la homeostasis o al equilibrio de una manera más lenta, ¿no? No es lo mismo tener 18 años que tener 40. Eso lo sabe la gente con la resaca, ¿no? Pero principalmente también lo llevamos a la parte de lo que es la energía, porque al final estamos hechos para deteriorarnos y nuestra propia energía efectivamente se va, se diluye, ¿vale? Tenemos bien conceptualizada la idea y el objetivo principalmente es que cogemos, pues básicamente, las típicas claves, que muchas ya las sabemos y simplemente las voy a mencionar porque ¿qué hago con mi estrés? Pues bueno, creo que el ejercicio físico está de sobra mencionado, hablemos lo de siempre, el ejercicio aeróbico, ¿no? No hay que obsesionarse con nada, ¿verdad? Y en ese sentido, tampoco con el ejercicio, porque lo que es el bienestar que nos puede producir, si lo hacemos voluntariamente, de forma obsesiva, se puede convertir en un problema. Lo mismo que con la meditación, que ahora practicaremos también algún pequeño ejercicio. Básicamente, meditar tiene que ser algo que también hagamos de forma también moderada. 10, 15 minutos es suficiente. No hay que meterse aquí a un monasterio a hacer ejercicio de meditación. Sobre todo, yo intento sugerir la parte más interoceptiva, es decir, de sentir al cuerpo. Porque como estamos tan desconectados del cuerpo, como vivimos tan en nuestra cabeza, siempre que podamos volver al cuerpo vamos a mejorar ese cableado interno que nos da el sistema nervioso y nos va a poder precisamente ayudar a reaccionar mucho mejor y mucho antes con respecto a nuestras propias emociones. También esa sensación de sentir control hacia las cosas que vamos a afrontar. ¿Quién demonios controla ahora la epidemia? Nadie. Entonces no puedo controlar un estresor mayor. Pero si en cambio no puedo estar notando que en mi casa hay fricción, porque la convivencia es difícil o porque tengo dificultades con mi pareja o con mis niños, y yo puedo efectivamente incidir para tener un poquito más de amabilidad y para tener un poquito más de paciencia, pues ahí sí que podré controlar algo. Y es un control que tenemos que hacer desde lo que se llama el locus de control interno. Las sensaciones de que yo puedo controlar cosas por encima de lo que me controlan a mí las cosas, ¿no? Y eso es importante, evidentemente, ahí. Igual que comentaba Pablo al principio, ¿no? Tener apoyo social es fundamental. Somos seres sociales.
no podemos obviar que si no tenemos en nuestro entorno la sensación de que conectamos con personas y de que efectivamente nos sentimos comprendidos y resonamos en ellas, la sensación de estar solo ante lo que se nos viene encima nos puede resultar abrumadora y necesitamos de las personas igual que han sido claves para nuestro propio desarrollo, ¿no? Incluso lo siguen siendo para nuestro propio bienestar en el día a día. El tema de religión y espiritualidad principalmente es por la gente que la practica y que le gusta. No es una cuestión, evidentemente, en absoluto obligatoria, ¿no? Hay que intentar ser en este sentido sensato a la hora de que la religión o la espiritualidad puede llevar a una rutina, tanto a la hora de establecer, ¿no?, unos parámetros, así como estar en comunidad. Y por eso puede ser positivo. Pero el que no le guste o el que no esté en ningún momento en cuestión de fe, que no lo haga, por supuesto, que le va a ser contraproducente. Es deseable, con un concepto transdiagnóstico, el uso de la flexibilidad psicológica. Cuando a veces nos han metido muy en vena esta idea de que hay que luchar en la vida, hay que luchar, y con el tema del estrés nos emperramos a intentar buscar un cambio cuando no se puede cambiar, no tiene ningún sentido insistir. No es que seas más vago por no hacerlo, es que a lo mejor eres precisamente, ¿no?, más eficiente si consigues intentarlo por otro lado. Y por eso también ahora un poco el punto de reinventarse, ¿no? No es realmente algo que te tienes que volver a las antípodas de lo que eras, sino que tienes que ver que efectivamente la cosa se va a poner seria y hay que intentar encontrar alternativas, pero no porque sea una obligación, sino porque es la manera de que tú te puedas preparar con sensación, ¿no?, efectivamente, de cierto control, como decíamos antes. Y por último, ese punto de hacer, ¿no?, de just do it, en cuanto a que si inviertes un 20%, ¿no?, de esfuerzo en intentar encontrar esa flexibilidad y esos apoyos para por ahí tomar decisiones, podrás resolver el 80% del estrés que tienes, ¿no? Entonces es importante que hagamos un punto eficiente a la hora de generar cambio y no emperramiento, muchas veces por cabezonería, porque eso a veces nos lleva a una dificultad. Nos vamos a la ansiedad, porque al final el tiempo me come y ya sabía yo que una hora se me iba a quedar muy cortita. Entonces, con respecto a la ansiedad, os voy a dar igual algunos retazos más de lo que es lo acostumbrado que estamos a escucharlo como una emoción, más que nada para que desde ahí nos ayude, ¿vale?, a entenderla mejor. Al final, normalmente la gente suele considerar a la ansiedad como algo negativo, ¿vale? Eso es lo que yo me encuentro. Y si tuviese más tiempo, haríamos más juegos en los que intentaría interaccionar con vosotras y vosotros para ello, ¿no? Pero hay que decir que ninguna emoción en sí misma es negativa ni positiva. Todas las emociones, si están dentro de nuestras genéticas, porque tratan de ser adaptativas, ¿vale? Y por eso están en la genética, porque han ayudado a nuestra especie a sobrevivir. Punto. En el caso de la ansiedad, podemos decir que para muchas veces nos puede resultar una una emoción desagradable, ¿vale? Las emociones pueden ser agradables o desagradables. Y nos puede resultar desagradable en algunas ocasiones. Yo siempre digo, ¿alguien ha sentido alguna vez mariposas en el estómago? ¿Alguien ha sentido alguna vez, no sé, que le gusta Netflix? Que lo que vive en ese momento no es otra cosa que ansiedad. En el caso primero, pues está enamorado, ay, pues mira, pues le gustaré, quedaremos, será esa noche, yo te gustaré, no sé qué. Eso es ansiedad y eso se manifiesta justo, ¿no?, en la boca del estómago, pero le ponemos un tono bonito, entonces ya parece que es positivo, ¿vale? Y con el tema del Netflix o una novela o lo que sea, empatizas con el personaje que le están persiguiendo para matarlo y sientes ansiedad. Lo que pasa es que está enlatada, ¿no? Está en una pantalla, tú la paras, tú la controlas, entonces te mola por eso, ¿vale? Pero es importante entender que el tono, ¿vale?, de agradable o desagradable se lo damos nosotros. No siempre tiene que ser así. Ahora bien, la ansiedad puede llegar a resultar patológica cuando se pasa por encima, ¿no?, de lo que son efectivamente esas respuestas fisiológicas, igual que con el estrés que hablábamos antes, pues efectivamente nos hace sentir que no podemos respirar, nos hace sentir que se nos hace un nudo en el estómago, que tenemos un mareo producido por tensión en la zona cervical, ¿no? Muchas cosas. La ansiedad puede producir efectos, pero no os imagináis, ¿no?, hasta qué punto. Y desde ahí, bueno, algo os puedo mostrar aquí, ¿no? Aquí hay un montón de síntomas y aquí solo están en el dibujito unos pocos, ¿no?, que aparte de lo que he mencionado, pues al final los sudores, calofríos, hormigueos, gases, ya en niveles más altos de realización, sensaciones, ¿no?, un poco de que uno se está volviendo loco, al fin y al cabo, todo eso lo puede producir en todo momento la ansiedad como emoción. Pero la ansiedad, como he dicho antes, lo que busca es ser adaptativa. Y a mí me gusta decir, porque todas las emociones tienen que ser como adaptativo, que la ansiedad nos puede servir, hablo de una manera un poco vulgar, para no columpiarnos, ¿no? Si yo tengo que presentar hoy esto, ¿no?, y no me lo preparo un poco, pues por mucho que yo hable de esto todos los días, soy un zafio porque al final, ¿no?, me creo demasiado, ¿no?, listo. Y creo que estar un poco nervioso antes de empezar o antes de presentar algo en público, cuando alguien tiene, ¿no?, el gusto de venir a verte, pues desde ahí es un mínimo nerviosismo que siempre que esté en unos niveles no aceptables de activación fisiológica, pues nos puede ayudar. Si en cambio yo solo estoy pensando y mi cuerpo me dice cosas y yo no las escucho,
Pues básicamente al final el propio pensamiento puede retroalimentar lo que siento y hacer que efectivamente, ¿no?, en lo que en un principio iba a intentar ayudarme se venga en mi contra, ¿no?, haciendo que estos síntomas que estamos viendo aquí un poco en el dibujito básicamente se eleven hasta un nivel que llamamos pánico, que es lo más cercano al miedo a sentir que uno se puede morir, que se está volviendo loco o que está perdiendo el control de sí mismo, que es bastante dramático para la persona que lo vive y sobre todo que le deja pozo. Entonces, entendamos que la ansiedad, además de ser una emoción compleja o secundaria que parte del miedo, además también es un triple sistema de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene, además de síntomas fisiológicos, como estamos viendo aquí, también podemos decir que tiene pensamientos característicos y también tiene conductas características, principalmente una que podemos llamar una no conducta, que es la evitación. Yo no afronto aquello que me da miedo, aquello que me da reparo, ¿no? Y mucho, a veces de una manera sibilina, como por ejemplo con la procrastinación, ¿no? Pues voy dejando esto porque en el fondo, ya lo haré mañana, porque en el fondo me da miedo, ¿no?, enfrentar ese cambio. Bien, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Pues básicamente, a pesar de que nuestra cháchara mental nos diga que nos puede efectivamente amenazar y que efectivamente nos puede comer, ¿no?, porque es un monstruo muy malo eso de la ansiedad, pues tenemos que básicamente agarrarla, ¿no?, poner una correa y llevarla cerca. Porque como acabo de decir, si consideramos que la ansiedad, en lugar de ser algo malo, es algo que trata de ayudarnos a ser adaptativa, pues desde ahí, tenerla cerca nos puede resultar una fiel consejera. Pero para eso, efectivamente, necesitamos conocerla, como he dicho desde el principio, y acercarnos a ella en el cuerpo. No tanto en la cabeza como concepto, sino en el cuerpo como energía en movimiento que nos intenta ayudar, pero nosotros tenemos la opción de utilizar la atención para poder sentirla y así que reduzca efectivamente su nivel de intensidad. Necesitamos entender que si no hacemos esto, que ahora vamos a practicar, la relación entre un pensamiento y una sensación puede interaccionar de tal forma que puede acabar creciendo en un bucle hasta un punto que yo llamo la espiral del pánico. Aumenta un pensamiento y un aumento de pensamiento aumenta la sensación. En el fondo, básicamente, esta situación podría empezar incluso al revés. Una sensación podría provocar un pensamiento y hacer el bucle comenzándolo desde el concepto de la sensación. No siempre empieza desde un pensamiento, ¿vale? Esto es importante. Lo que pasa es que para ello tendría que debatirme mucho más en explicaros cuestiones, entonces simplemente intentar entender que el concepto es bidireccional. ¿Qué necesitamos hacer con respecto a esto? Romper la relación entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y básicamente, como la gente ya se ha acostumbrado tanto a pensar, no sabemos cómo romperlo. Pues básicamente, para romper esa vinculación entre lo que pensamos y lo que sentimos y que no crezca hasta niveles de pánico, necesitamos principalmente utilizar aspectos interoceptivos como la respiración para, siendo consciente de ella, básicamente traernos a nuestra mente, que suele estar en el futuro, al cuerpo, que siempre, siempre, siempre está en el presente. Entonces, me gusta utilizar el entrenamiento de la atención. Una estrategia es, con ejercicios muy sencillos, básicamente entrenar eso de sentir y fortalecer en la zona prefrontal del cerebro lo que es la estructura de la atención. Si realmente, ¿no?, practicamos, y esto dura 10 minutos, no es mucho más, diariamente esto, reforzaremos las redes neuronales de estas zonas y mejoraremos nuestra percepción propioceptiva o interoceptiva, como lo queráis llamar. ¿Eso que nos ayuda? A que seremos mucho más capaces de sentir al cuerpo antes, ¿no?, de que llegue a unos niveles inmanejables de intensidad, y si conseguimos sentir a la emoción en niveles más bajos, pues conseguiremos que simplemente estando con esas sensaciones, las sensaciones poco a poco vayan a minorar, ¿vale? No quiero anticiparme demasiado, sino quiero que nos dediquemos ahora, voy a decir 5 o 10 minutos, ¿vale? Porque se me va a acabar el tiempo y vas a tener que dar un poquito más de chance. Sí, lo veo. 5 minutitos, ¿no? Vale, pues para hacer un ejercicio que yo suelo practicar habitualmente, que es simplemente de sentir la respiración. Barrio Sésamo, no pensar en la respiración, sentir la respiración, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente intentemos llevar la atención al cuerpo de forma que efectivamente las sensaciones que os voy a ir mencionando os afloren como un anclaje de vuestra atención. Y no hay que hacer nada más que estar sentados donde os encontréis. Yo suelo recomendar que no se crucen brazos ni piernas simplemente y que a partir de ahí os dejéis llevar, tratando de sentir. ¿Vale? ¿Estamos preparados ya? Vamos a comenzar realizando 2 o 3 respiraciones profundas, intentando sentir el aire cuando entra y sale del cuerpo.
De momento, si queréis con los ojos abiertos. Y al llegar a la tercera o cuarta respiración profunda, vamos al llegar a la expiración, permitir que nuestros párpados caigan suavemente y dejar que los ojos se cierren. Y a partir de ese momento vamos a dejar que la respiración ya tome un ritmo más natural, ya sin forzarla ni profundizarla. Porque, como os decía, nos vamos a dedicar a observarla, realizando un ejercicio llamado consciencia de la respiración, que no es una técnica de relajación, sino que es un ejercicio de entrenamiento mental en el que, aunque vuestro cuerpo se encuentre inmóvil, vuestra mente se encontrará activa, por lo que puede ser que os relajéis o puede que no. El uso de la respiración se lleva utilizando miles de años en diferentes culturas de Oriente y Occidente y permite de forma muy sencilla desautomatizar nuestro primer comportamiento automático, que es la respiración, y utilizarla como foco de nuestra atención, sintiéndola en diferentes zonas del cuerpo que vamos a ir viendo a continuación. Trata de percibir la sensación del aire a la entrada de tu cuerpo en las fases de inspiración y de expiración y las sensaciones físicas que ellos producen. Y para comenzar, quiero que lleves atención a la altura de las fosas nasales, en la nariz. Trata de sentir la respiración en esa zona y de esa forma puede ser que notes un leve cosquilleo en el labio superior o la sensación de que el aire penetra por la nariz y llega hasta la garganta. E incluso, si pones mucha atención, puede llegar a notar diferencias de temperatura, sintiendo el aire un poco más frío al entrar y un poco más caliente al salir. Aunque todo lo que te planteo son solo sugerencias y puede ser que sientas algunas y otras no. Lo único importante es que durante algunos instantes te concentres en las sensaciones que produce tu respiración a la altura de la nariz y trates de percibir aquellas que lleguen a tu consciencia. Vamos a continuar desplazando el foco de atención un poquito más hacia abajo, en esta ocasión hacia la altura del pecho. Y al igual que antes, vamos a tratar de descubrir sensaciones. En esta ocasión, me gustaría que observaras a la cadena de grupos musculares que acompaña al pecho en los movimientos de arriba y abajo que producen la inspiración y la expiración del aire. De esta forma, puedes notar cómo además del pecho, se elevan levemente los hombros o se expanden un poco hacia afuera los brazos. Aunque de nuevo son sensaciones sutiles, pequeñas, pero suficientes como para que poses tu atención sobre ellas. Y al igual que antes, te voy a invitar a que durante algunos instantes te concentres en las sensaciones que produce tu respiración, en esta ocasión a la altura del pecho, con los movimientos de arriba y abajo. Vamos a continuar llevando el foco de atención un poquito más hacia abajo, en esta ocasión hacia la altura del vientre. Puede que te resulte de ayuda ponerte una mano sobre la tripa. Y al igual que antes, vamos a seguir tratando de descubrir sensaciones. En esta ocasión, me gustaría que puedas observar todo el recorrido que va haciendo el aire, desde su entrada por la nariz, su paso por la garganta, cómo atraviesa el pecho y llega hasta el vientre, echando hacia afuera la tripa. Para luego hacer el recorrido contrario, dejando que la tripa vuelva hacia adentro, pasando de nuevo por el pecho, atravesando nuevamente la garganta y siendo expulsado finalmente por la nariz. Trata de percibir el rastro de sensaciones que va dejando el aire en su paso y durante algunos instantes te voy a invitar a que te concentres en las sensaciones que produce tu respiración a la altura del vientre con los movimientos de afuera y adentro.
Ahora me gustaría que eligieras una de las 3 zonas que has estado practicando, ya sea la nariz, el pecho o el vientre, en donde hayas sentido tu respiración de forma más natural para ti. Y que te quedes sintiendo la respiración desde esa zona durante unos instantes más. Si durante esta práctica tu mente se ha distraído, esto es algo absolutamente normal y es lo que la mente tiende a hacer. Simplemente, cuando ello ocurra, trata de ser consciente y de forma muy amable vuelve a llevar la atención sobre la respiración tantas veces como te sea necesario. Intentando percibir además del ciclo respiratorio sus pausas, es decir, la inspiración, la pausa, la expiración, la pausa, la expiración. Para terminar, quiero que hagas una última respiración con mayor intención si cabe. Y muy tranquilamente, cuando te sientas preparado o preparada, puedes volver a abrir los ojos e incorporarte de nuevo a este espacio. Buenos días a todos y a todas. Qué gusto cuando veía embalado como un tren, a veros todos relajados. Me ayuda mucho a frenarme también a mí, porque con esta intención de continuar. Espero que os haya gustado esta práctica, aunque la he hecho más cortita por el tiempo de lo que suele ser habitual. Y bueno, también espero que Pablo os traslade a través de mi página web. Está la práctica completa, que dura 10 minutos, y que os recomiendo practicar una vez al día. No hace falta más. Y hay muchos ejercicios por internet, no tiene que ser tampoco el mío. Simplemente hay que fortalecer la atención para que efectivamente podamos tener en cuenta la necesidad de reconectar con el cuerpo, la necesidad de reconciliarnos con nuestro cuerpo, porque como la ansiedad siempre se van a manifestar ahí y las vamos a poder manejar con la atención, no tanto con el pensamiento, porque por mucho que lo intentemos, el pensamiento lo que hace es redoblarse o triplicarse, y eso de pensar para no pensar no funciona. Es como intentar ganaros a vosotros mismos discutiendo. No podéis ganaros, eso es imposible, hacéis tope, ¿vale? Entonces es importante cambiar el foco, ¿vale? Os voy a trasladar simplemente la necesidad de que si no tenéis 10 minutos, porque verás que la vida va, bueno, ahora sí que tenemos todo mucho tiempo, pero generalmente la vida va muy rápido, es muy importante que tengamos, cuando menos, pequeñas prácticas, como de 3 minutos. Si es que esto vale también. En lugar de hacerme 10 minutos de golpe, es que 10 minutos parece que no, pero hay que sacar tiempo para conseguirlos, prácticas de 3 minutos, 2 o 3 veces al día, es igual de complementario. ¿Y por qué estas prácticas de 3 minutos? Porque básicamente nosotros necesitamos hacer pequeñas paradiñas para que así, efectivamente, tengamos conciencia de lo que sentimos, honestamente, no de lo que nos apetece sentir, no de lo que deberíamos sentir, sino de lo que hay dentro de nosotros, ¿vale? De lo que pensamos, de lo que nos aparece en nuestros recuerdos. Simplemente dedicando un minuto a eso, otro minuto a tratar de llevar la respiración, ¿no?, hacia el cuerpo de forma tranquila. No hace falta hacer una respiración muy ortopédica, muy diafragmática, muy exagerada. Es una respiración tranquila. A mí me gusta decir como ola de mar. Con un ritmo respiratorio de 4 segundos más o menos para un lado y otro es suficiente. Y luego, que esa respiración la intentemos llevar a todo el cuerpo. ¿Vale? Sería un poco la idea. Que paremos un poco, que reconozcamos lo que hay y que efectivamente llevemos la respiración hacia nuestro cuerpo, porque que de una manera controlada, efectivamente ayuda a reproducir lo que hace el sistema parasimpático, que es tranquilizarnos. Y si no podemos aspirar a lo que es, ¿no?, la felicidad, porque eso es demasiado etéreo, sí que podemos aspirar a la tranquilidad, fomentándola en nosotros y en nosotras, ¿vale? Entonces tenemos este tipo de ejemplo de 3 minutos, así como esta idea que también os quiero trasladar para terminar, ya con esto termino, que es los 7 peldaños de la emoción, que es cómo tratar emociones difíciles. Pues como he dicho desde el minuto 1 de la presentación, hay que pararse. Esta interacción de bucle entre el pensamiento y la sensación no para en nosotros. Es constante porque además las emociones son multifactoriales. No solo tenemos ansiedad, aunque la notemos como una emoción a lo mejor más habitual. Notamos muchas emociones, o podemos notar, mejor dicho. Pero claro, nuestro planteamiento de hemisferio izquierdo es muy racionalista y solo busca un estímulo-respuesta, una causa-efecto. Entonces, básicamente hay que contemplar las emociones
como algo que se manifiesta de una manera multifactorial. Y el planteamiento de generar o de gestionar las emociones es algo sencillo, no es algo realmente complejo como nos intentamos, ¿no?, desde ahí explicar. No es que hay que tener superclaves, son claves sencillas, pero aprendidas de mayores, aprendidas de una manera, ¿no?, en la cual efectivamente ya hemos metido una amalgama intelectual muy fuerte. Yo creo que hay que intentar profundizar en lo que es el arte de simplificarnos, ¿no? Desde el punto de vista de gestionar la propia emoción, esto sería una escalera que en la medida en la que podemos ponerla en práctica, igual que el ejercicio de antes de 3 minutos, nos va a ayudar a gestionar las emociones. Yo no digo porque me creáis a mí, sino porque lo pongáis en práctica. Lo primero, pararnos. Es decir, oye, estoy entrando en un bucle, me estoy desbordando, yo me paro y lo que intento sobre todo, ¿no?, es, a partir de ahí, vamos a respirar un poquito pausadamente, como hemos hecho durante el ejercicio. ¿Bien? A partir de ahí, ya voy a entrar en ese tercer peldaño que pone consciencia, aunque se me ha quedado ahí un poco trastabillado, consciencia de mi emoción. Pero ¿qué pasa? Que mi emoción no me gusta, mi emoción me resulta desagradable, ya, pero es tuya. Y si no la haces tuya, es muy difícil que efectivamente la emoción, evidentemente, la puedas contemplar. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso que es la intensidad, ¿no?, más desagradable de nuestra emoción, para que precisamente aprendamos a acompañarnos en nuestro propio sentimiento. Porque básicamente necesitamos hacer eso que luego buscamos en los demás. A nivel social buscamos de la gente que nos acompañe, pero para nosotros mismos tenemos un doble rasor enorme, no sabemos acompañarnos en ello, ¿vale? Entonces necesitamos ser conscientes de lo que hay, tratando de sentirlo y tratando de aceptarlo. Las emociones no son caprichosas, no están ahí porque quieren, están ahí para intentar ayudarnos. Si nosotros no las reeducamos, si nosotros no le damos el punto que intentan tener a nivel adaptativo, las emociones se pueden desbordar y convertir en algo difícil, pero al final, dentro de lo que podamos ir desarrollando paulatinamente, aprenderemos a poder aceptarlas como algo legítimo que está en nuestra genética de toda la vida y también, el siguiente peldaño, darnos cariño, porque nos maltratamos mucho, nos damos mucha caña, somos muy exigentes, somos bastante, ¿no?, maltratadores con nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí es importante darnos amabilidad, no con cursilería, sino tratándonos como trataríamos a alguien que queremos. Para así, si nos estamos tratando bien, haciendo un esfuerzo que es acercarnos a algo desagradable, podamos aprender a soltar la emoción y desde ahí, una vez que hemos conseguido rebajar o enfriar la carga energética de la emoción, decidir si tenemos que actuar o no en consecuencia porque ya hemos conseguido enfriarnos o seguimos todavía con la emoción en caliente. Hasta aquí es donde me va a dar el tiempo a llegar hoy. Bueno, pero enséñales porque le vamos a mandar todo, Sí. ¿vale? Le vamos a mandar la presentación y creo que descargaremos también el audio de la meditación para que la puedan hacer ellos tranquilamente. Y ¿la práctica de respiración consciente es para rebajar el estrés, la ansiedad o ambos? Preguntan. Vale, la práctica de la respiración consciente, en el fondo, también nos puede ayudar, como os mencionaba en las tips para el tema del estrés, para reducir el umbral de activación que llevamos con el estrés y nos puede servir también para mejorar en lo que es nuestra regulación de emociones. Es decir, si yo estoy diciendo en todo momento que no es tan importante el planteamiento del pensamiento en la emoción, sino es mucho más importante el cuerpo, es decir, sentir la emoción, el sentir la respiración nos puede ser, a mí me gusta decir, la llave maestra de conexión con el cuerpo para acercarnos a lo que sentimos en el cuerpo, que al final las emociones, si en algún lugar se sienten, es en el cuerpo. Si no sentimos algo, significa que no hay emoción. ¿Vale? Puedo decir, estoy enfadadísimo, pero si solo es una palabra y no me siento así, mi cuerpo no se activa. Si en cambio estoy angustiado y solo lo siento aquí, lo voy a sentir aquí. Entonces, la respiración o el ejercicio de la consciencia a mí me sirve para que la gente se introduzca en lo que es acercarse a su cuerpo y luego lo combino pues, con un escáner corporal o con prácticas que de nuevo nos acercan a todo el cuerpo para que entrenando eso luego podamos utilizarlo como un planteamiento de foco en el cual si yo sé seguir esta escalera que os ponía en la última presentación, pues al final podré manejar mejor mi emoción haciendo que se rebaje su intensidad, que es lo mismo que hace un ansiolítico. Un ansiolítico lo único que hace es deprimir el sistema nervioso central. Entonces, desde ahí, en la medida que nosotros podamos bajar la intensidad de una emoción, hace que el pensamiento asociado a la emoción, un pensamiento ansiógeno, podemos verlo así, pues precisamente pierda credibilidad, porque como yo no me siento tan agitado, no sé si sería un poco la idea. Así que vale para las dos cosas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sal de la pantalla, pues acaso y vemos si tienen alguna vale. pregunta, que lo escriban en el chat y aprovechamos. Sí, lo estoy viendo ya. ¿Vale? Si quieres, sal de la
pantalla, ¿no? Porque ¿La presentación? Vale, sí. A así, ver si... directamente a ti. ¿Tenéis alguna pregunta más? Aunque nos hemos pasado, vamos a darle 5 minutos más. ¿O qué os ha parecido? Podéis seguir escribiendo en el chat. Bueno, muchas gracias, Nacho, lo primero de todo, por esta hora. Vamos. Como se nota que disfrutas del tema. Súper claro y súper práctico. Gracias, Patri. Gracias. Muy interesante la diferenciación. Sí, lo veo, la veo. He visto ya el chat. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí. Vale, genial. Obrigado. Muy obrigado. Bueno, pues muchas gracias. Todos son agradecimientos. Espectacular. Gracias. Ha sido un placer, Nacho. Un auténtico placer tenerte aquí y bueno, vamos a seguir haciendo cosas seguro, juntos. Bien. Y bueno, comentaros que os mandaré la grabación y lo que hemos hablado, la presentación y también el audio de la meditación para que lo podáis tener, ¿vale? Y ponerlo en práctica. Comentaros que la sesión de mañana va a ser, es radicalmente otro tema, pero es lo que traigo en el grupo de influencia de diferentes casos y este va a ser de Instagram. Cómo conseguir 20.000 seguidores en Instagram con Antonio Albán. Así que, bueno, estáis todos invitados. Muchísimas gracias por esta hora y Patri, he visto que llevas temas en Mindfulness. ¿Alguna página? Sí, Patri, ¿puedes poner en el chat tú la página, Nacho? Sí, ¿mi página dices? Sí, pónsela ahí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y un placer enorme y nos vemos en la próxima.